Miren esa vista, gente. Miren esa vista. Qué belleza. Qué belleza. Allá voy a ir abajo porque estoy que me muero de calor, gente. Me muero de calor. No sé cuánto va a ser. Buenos días, buenas noches, buenas tardes en cualquier parte del mundo. Aquí nuevamente su amigo de siempre, el Zorro Viajero, o para aquella gente linda de Surquillo, el Loco Toño. Aquí yo, como buen cristiano, tomando mi bus para irme al centro de la ciudad, a Dubrovnik. Quiero filmar esta vez Dubrovnik por la mañana. Es temprano, son las 10:30 de la mañana. He visto en internet que hoy día llegan 3 cruceros. Eso quiere decir que la ciudad vieja va a estar abarrotada de gente. Por lo general cada crucero lleva 3.000, 4.000 pasajeros. Imagínense eso. Es un mar de gente. Ayer me encontré, creo que les conté en el video anterior, me encontré con una vieja amiga española en plena ciudad vieja. Y me dijo que había estado allí durante el día y eso era una procesión de gente. Pues vamos a ver, como les digo, quiero filmar la locación durante el día. Tengo un día largo, el día de hoy voy a filmar diferentes puntos. Voy a subir al teleférico para apreciar la ciudad de Dubrovnik desde las alturas. Pero esto lo quiero hacer antes del sunset, para ver Dubrovnik de día y luego al anochecer. Hay un restaurante arriba, me he hecho es una pasada y bueno, es justo necesario ir a verlo. Así que amigos, el video de hoy promete bastante. Quédense, que ya vienen cositas más interesantes. Amigos, y el costo del autobús desde donde yo me encuentro al centro de la ciudad vieja es un trayecto de más o menos 12 kilómetros y el boleto me ha costado, aquí está el precio, 2,90 €. 2,90 € se puede pagar en efectivo o con tarjeta de crédito. Si hubiera tomado taxi, pues ese taxi hubiera salido por lo menos unos 24, 25 euros. O sea que la diferencia es grande. Y el autobús está mitad vacío, así que no. Si se trata de ahorrar un poco, pues yo pienso que está bien tomar el autobús. Claro, algunos piensan viajar cómodamente, pero bueno, eso ya es a cada uno de ustedes, ¿no? El que quiere tomarse un taxi, pues perfecto. El que quiere tomar autobús como yo, no es prohibido. Así que yo prefiero gastarme el resto de ese dinero en un par de cervezas o en un tour. Amigos, como ven, estamos prácticamente al vacío. Acá es una subida de cerros, subir, bajar, serpentinas. Prácticamente Dubrovnik está construida pues, a la falda de los cerros. Me hace recordar mucho a Grecia, en la isla de Creta, donde también todas las carreteras eran de este tipo. Increíble la cola de carros que hay, puesto que no se puede ir a mucha velocidad y bueno, se forma esto, pues un tráfico pesado, ya veo. Me imagino que no sé si será buena idea ir al centro de la ciudad, pero bueno, les he prometido filmar y ya voy. Me imagino que debe ser cosa de locos en estos momentos. Amigos, ahí está la ciudad vieja, ahí está la ciudad vieja. Miren qué belleza, con esos muros, espectacular.
No sé si ha sido buena idea venir a la Ciudad Vieja a esta hora, me lo habían comentado, pero este es un loquerío de gente. Un loquerío, esto parece peor que un mercado. Es imposible, incluso creo yo, tomarse una foto con los puntos más bonitos, puesto que todo el mundo quiere hacerlo. Vamos a ver. Mira la cantidad, acá hay un mirador, la cantidad de gente que quiere hacerse una foto acá porque la vista es impresionante, es bonita. Y no hay un solo punto libre para poder hacerlo. No hay, simplemente todo está lleno. Todo está lleno acá. Aquí encontré un hueco. Creo que ya. 60 metros, gira a la derecha por el camino. Como ven, la playa es bien rocosa. Y bueno, gente, aquí nuevamente en la Ciudad Vieja en Dubrovnik. La verdad que esto es un mar de gente, un mar de gente. Yo no entiendo cómo puede caber tanta gente en esta pequeña ciudad. Todos quieren venir aquí. E incluso he escuchado que han limitado el acceso de cruceros al puerto de Dubrovnik. Creo que a un máximo de 2 o 3 barcos por día, puesto que no caberían todos. Imagínense que quieran venir acá 5 o 6 cruceros al día, no caben. Si ya de por sí esto es un mar de gente, pues no tengo ni idea cómo sería si hubieran acá 5 cruceros al día y cada crucero con 3.000, 4.000 pasajeros. Sería un mar de locura, gente, un mar de locura. ¡Wow! El sol está arrasando también el día de hoy, está pero que quema. Y ahora un poco, hay un sitio, es un sitio para nadar, muy bonito para refrescarse, pero no tiene sombra. Acá las playas también son un poquito rocosas, pero tengo mis zapatos especiales para ello, pero de todas maneras necesito un chapuzón, gente, sí o sí. La ciudad vieja de Dubrovnik, conocida como la Perla del Adriático, es una joya histórica y arquitectónica situada en la costa sur de Croacia. Durante el día, esta área amurallada ofrece una experiencia fascinante, donde la historia se entrelaza con la belleza natural del entorno. Las murallas medievales. Uno de los aspectos más destacados de la ciudad vieja son sus imponentes murallas que datan de los siglos XIII al XVI. Estas estructuras, que se extienden por casi 2 kilómetros alrededor del casco antiguo, ofrecen vistas espectaculares del mar Adriático y de la ciudad desde lo alto. Recorrer las murallas es una de las actividades más populares durante el día. Las calles empedradas y plazas. Al caminar por las calles estrechas y empedradas, te transportas a otra época. Las plazas, como la Plaza Lucha, están rodeadas de importantes edificios históricos, como el Palacio Esponza y la iglesia de San Blas, el santo patrón de Dubrovnik. La Strandum, la principal calle peatonal, está llena de tiendas, cafés y restaurantes, y es el corazón palpitante de la ciudad vieja. Monumentos y edificios históricos. Durante el día se pueden visitar numerosos monumentos y edificios históricos, como el monasterio franciscano, que alberga una de las farmacias más antiguas de Europa, y la Catedral de la Asunción, que guarda valiosas obras de arte. El Palacio del Rector, que alguna vez fue el centro de gobierno de la República de Ragusa, también es una parada imprescindible. Ambiente y actividades diurnas. El ambiente en la ciudad vieja es vibrante, con turistas locales y mezclándose en las calles. Durante el día hay mercados al aire libre, donde se venden productos frescos y numerosos artistas callejeros que añaden color y música al ambiente. Además, hay oportunidades para explorar museos como el Museo de Arte Moderno o el Museo de la Guerra de Independencia. Proximidad al mar. La ciudad vieja está rodeada por el Adriático y hay varios accesos directos al mar,
Durante el día, muchos visitantes disfrutan de un baño en las cristalinas aguas del Adriático, especialmente desde las playas cercanas como Bange, o simplemente descansan en los acantilados cercanos al fuerte Lorrieja, disfrutando del sol y las vistas. Restauración y cafeterías. La oferta gastronómica es muy rica, con numerosos restaurantes que ofrecen cocina local e internacional. Es común encontrar terrazas donde se puede disfrutar de un café o una comida mientras se observa el bullicio de la ciudad. En resumen, la ciudad vieja de Dubrovnik durante el día es un destino encantador, donde la historia, la cultura y la belleza natural se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable. Bañarse en la ciudad vieja de Dubrovnik es una experiencia única que combina el encanto histórico de la ciudad con la frescura del mar Adriático. Aunque Dubrovnik es conocida por sus murallas medievales y calles empedradas, también ofrece oportunidades para nadar en plena ciudad, lo que añade un elemento inesperado y emocionante a la visita. Dentro de la ciudad vieja hay varios puntos donde puedes acceder directamente al mar. Uno de los lugares más populares es Buša, una serie de pequeñas terrazas rocosas que se asoman al Adriático, justo al otro lado de las murallas. Para llegar allí, se atraviesa una pequeña puerta en las murallas y de repente te encuentras en un paraíso escondido. Aquí puedes relajarte sobre las rocas, tomar el sol y por supuesto zambullirte en las aguas cristalinas. El contraste entre la antigua arquitectura de piedra y el mar azul es asombroso. Después de explorar las estrechas y a veces calurosas calles de la ciudad vieja, sumergirse en el agua fresca es increíblemente refrescante. La sensación de nadar mientras estás rodeado de siglos de historia es verdaderamente única. El agua es generalmente tranquila y muy limpia, ideal para nadar o simplemente flotar y disfrutar del paisaje. Uno de los aspectos más interesantes de este lugar es el Buša Bar, un pequeño acogedor bar situado en las mismas rocas donde puedes nadar. Aquí puedes disfrutar de una bebida fría con vistas espectaculares del mar, mientras esperas a que el sol se ponga sobre el horizonte. La atmósfera es relajada y auténtica, atrayendo tanto a turistas como a locales. Aunque no es una playa convencional, el ambiente en estos puntos de baño es íntimo y especial. No hay arena, sino rocas y pequeñas plataformas, lo que le da un aire más exclusivo y aventurero. La falta de multitudes en comparación con las playas principales de Dubrovnik hace que la experiencia sea aún más especial. Es importante tener en cuenta que las áreas rocosas pueden ser resbaladizas, por lo que es aconsejable tener precaución al entrar y salir del agua. Además, aunque la mayor parte del tiempo el mar está en calma, es recomendable estar atento a las condiciones del mar, especialmente si no eres un nadador experimentado. Bañarse en este entorno te brinda unas vistas inigualables de las murallas de Dubrovnik, las islas cercanas y el horizonte infinito del Adriático. Es una experiencia casi surrealista, donde la historia y la naturaleza se entrelazan de manera perfecta. En resumen, bañarse en plena ciudad vieja de Dubrovnik es una experiencia extraordinaria que te permite disfrutar de la historia y la naturaleza de una manera única. Es el tipo de actividad que no te puedes perder si visitas esta ciudad, ya que te ofrece una perspectiva diferente y refrescante de uno de los lugares más icónicos del Mediterráneo. Agua está heladita. Qué ricura. Creo que no se puede filmar con la cámara porque está un poco hondo, solamente para nadar. Voy a dejar la cámara y voy a filmar sin ella, puesto que lamentablemente está un poco hondo. La cámara está a prueba de agua, pero de todas maneras no quiero correr riesgo porque está bien rocosa la playa.
¿Sí o no, gente? Que de eso se trata la vida, de vivirla bien, de gozarla, de pasarla pero sabroso, porque la vida se va muy rápido, gente, la vida se va muy rápido. Aquí su amigo de siempre, el Zorro Viajero, desde el mar Adriático en la ciudad vieja de Dubrovnik. No hay suelo, no hay fondo acá. Ustedes creen que es fácil, pero no, no hay fondo. Y sujetar, hay que sujetarse de una roca porque si no, no alcanza el aire. Ok. La experiencia realmente es fantástica, me encanta. El agua está fresquita, el clima afuera caliente como me gusta, y bueno, hay que refrescarse porque lo interesante de estar aquí en la ciudad vieja, está uno dentro de las murallas de lo que estás viendo acá. Hay un mar de gente, todo el mundo tratando de encontrar un asiento libre en algún restaurante de los muchos que hay adentro. Yo pienso que la ciudad vieja ya no es una ciudad vieja, sino simplemente un centro, un museo con un centro comercial dentro donde solamente encuentras gente de souvenirs y restaurantes. Ya. Nada más, nada más. Un par de iglesias. Y sí, muy bonito, como les dije, patrimonio cultural de la humanidad. Pero se ha vuelto muy comercial. Se aprovechan en todo. Es realmente súper caro. En fin. Sí, a la gente. Voy saliendo. Bueno, ya estuve acá más o menos hora y media de haberme refrescado en estas aguas color turquesa, o diría yo esmeralda cristalina. Realmente ha estado hermoso. Ahora a seguir explorando el casco histórico de Dubrovnik, puesto que en realidad es inmenso, amigos, es inmenso. Aquí hay mucho por ver y realmente lo que hace falta es tiempo. Te puedes tirar prácticamente todo el día tratando de explorar la ciudad vieja y no vas a terminar de verlo todo. Es realmente grande, me he quedado sorprendido. Y voy a tratar de conocer otros puntos, puesto que el tiempo va a faltar. Así que para allá vamos.
gente viene con sus bocatas, con sus tragos, con su vino, su cerveza. Están aquí sentados en el suelo, comiendo sus helados, disfrutando, pero bien, ¿ah? No se trata de ir a un restaurante caro, tomarte una botella de 80 euros y comer, no sé, claro, se puede comer rico, pero al final es una cuenta que se va a sobrepasar los 150 euros, claro está. Pero hay sitios en los que también se come muy decentemente y muy bien por mucho menos de la mitad de lo que cobran en estos restaurantes que se encuentran aquí en todo el centro histórico de Dubrovnik. Y eso creo que pasa en cualquier lugar turístico. Eso siempre va a ser así, nadie lo va a cambiar. Lo he visto en Roma, lo he visto en España, Madrid, lo he visto en todos los lugares, incluso en el mismo Estonia, el centro histórico, que también es medieval, que está repleto de turistas. También lo clavan a uno, amigos, lo clavan. El turista siempre va a pagar. Acá está mi amigo el Michi. Desde ayer lo vi al Michi acá, pobrecito. Parece que duerme en la calle. Le vino a saludar ayer el Michi. Muy amistoso. Bueno, como les decía, ¿no? Cualquier destino turístico siempre para el turista va a ser caro. Amigos, miren esto. ¿Por qué no cuidamos nuestro mar? Lleno de botellas, de basuras, de latas de cerveza. Aquí latas de cerveza, plástico en el fondo, amigos, no sé si lo llegan a ver. Plástico, lata de cerveza. Ahí veo pescaditos que seguramente están comiendo microplástico. Otra botella por allá. Es realmente lamentable que este tipo de cosas ocurran. Nosotros somos los que estamos destruyendo nuestro planeta. No puede ser, no puede ser. Yo no pienso que este mundo sobreviva muchos años. En realidad, nosotros mismos somos los que nos estamos matando y nosotros mismos seremos los que extingamos nuestra propia raza. En fin, de momento a vivir. La Catedral de la Asunción de la Virgen María en Dubrovnik es un majestuoso templo barroco construido en el siglo XVIII tras el terremoto de 1667, que destruyó la iglesia original. Su interior es notable por albergar un retablo de la Asunción de la Virgen de Tiziano y varias capillas ricamente decoradas. La catedral también resguarda un valioso tesoro que incluye reliquias y objetos litúrgicos antiguos, destacándose entre ellos un fragmento de la cruz verdadera. Es un símbolo del patrimonio religioso e histórico de Dubrovnik. Amigos, me encuentro en la Catedral de Dubrovnik. Qué bonito, ¿eh? Siempre es bueno también venir a visitar este tipo de lugares y ver cómo son por dentro. Realmente está hermosa la catedral. Sí. Muy bonito. Ahora voy para afuera. Aquí tranquilamente puedes venir con tu botellita, llenarla de agua. No sé si, me imagino que es agua potable porque todo el mundo está llenando sus botellas. ¿Sí? Tiene que ser potable. Lo que vemos aquí, amigos, no voy a entrar por respeto. Es un cementerio. Lo voy a filmar solamente desde afuerita, puesto que hay que dejar descansar a los que ya no existen.
descansen en paz. Ok, now we have to walk. Tengo que caminar aquí alrededor del cementerio. Hay que tener, creo, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Pero bueno, se respeta el asunto. De que me achicharro. Bueno, el día de hoy está bien intenso aquí en Dubrovnik. He venido a una playa que está súper hermosa. El único problema va a ser a la hora de regresar porque esto está súper alto. Miren esa vista, gente. Miren esa vista. Qué belleza. Qué belleza. Allá voy a ir abajo porque estoy que me muero de calor, gente. Me muero de calor. No sé cuánto grados debe ser acá. Ahora son los 32 grados. Como les digo, en estos momentos estoy de bajada, pero la subida no sé cómo coño la voy a hacer. En fin, todo sea por mostrarles estos hermosos videos de Dubrovnik. Y espero pues que se suscriban, que me ayuden, que me apoyen y que compartan mi video para que así este pequeño canal pueda crecer más y más. Miren lo alto que está esto, carajo. Increíble. Está súper alto. Ya veo que la subida va a ser bien jodida. Pero bueno, como les digo, todo sea por ustedes, amigos. Esto yo lo tomo, es un hobby serio para que ustedes conozcan un poquito más de cada país a través de mi cámara. Cada país tiene su encanto y este país tiene lo suyo. Sumamente encantador y creo que va a valer la pena. Descansaré un rato acá. Ya estuve temprano en otra playa y ahora toca esta, y de eso se trata, ¿no? De explorar diferentes playas, diferentes puntos y conocer la ciudad, que es realmente encantadora. Bueno, el tema ahora es encontrar un punto donde poner mis cosas, porque en realidad esto está repleto de gente. Amigos, y no se olviden de suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Compártanlo, comenten y de esa manera me ayudarán a que YouTube haga recorrer mis videos alrededor del mundo. Ayúdame, que eso es gratis. Saludos para esa gente linda de Perú, España, Colombia, México, Estados Unidos, y para aquellos que me ven desde Tailandia, Vietnam, un fuerte abrazo. Quieran, amen, rían, sin joder a nadie. Chao, gente.